Bueno, vamos con este tema que últimamente ha tomado bastante fuerza, se ha vuelto tendencia esta discusión sobre si nuestro planeta es esférico, es plano, es un plato, es una bandeja, es un bloque como un cubo. En fin, bueno, lo pensé bastante para grabarlo, espero no cambiar de decisión después. Porque bueno, es de ese tipo de videos que hago cuando tengo por ahí bastante tiempo libre. Pero comencemos aquí entonces a desglosar este asunto. ¿Qué es el terraplanismo? ¿Es una propuesta? ¿Es un planteamiento? ¿Es una serie de argumentos? ¿O simplemente es debatir lo que ya conocemos, lo que nos han enseñado? Y una persona que está convencida de que nuestro planeta es plano, me decía que no es simplemente afirmar, no es simplemente enunciarlo, sino que el tema va más allá. El tema tiene que ver con cuestionar, con dudar, con no creer todo lo que nos dicen, todo lo que nos muestran los medios de comunicación, todo lo que se nos ha mostrado en libros con el sistema tradicional educativo. Y esto, la verdad que hasta ahí me parece algo de aplaudir, algo loable, porque ahí es donde comienza, pienso yo, considero yo, estoy convencido, el progreso de la especie humana, ¿sí? Como seres pensadores que somos, tenemos esa capacidad de análisis, de cuestionamiento, justamente yo considero que ahí comienza el progreso. Entonces, esa parte de verdad que me parece excelente y si es así, perfecto, coincido y lo aplaudo. Pero bueno, vemos que ya hay otros sectores que simplemente se dedican a atacar este modelo y ya, te han engañado, te han mentido, tú eres un títere, tú te dejas llevar por la política, te dejas llevar por los medios de comunicación y bla, bla, bla. Entonces, bueno, quería como hacer esa pequeña introducción. Por otro lado, tenemos una especie de síndrome. ¿Será que ya simplemente es como una estructura colectiva de pensamiento único que no está dispuesto, no está abierto a cambiar, a ver un poco más allá? Oye, sí, es plana, pero a ver, ¿será que estoy 100% seguro? ¿Será que no hay posibilidad de que haya curvatura? ¿Será que no hay otro modelo posible? Entonces ya el tema viene más como a enunciar de que a ti te engañaron y ya, yo no te voy a demostrar que es plana, sino que la fuerza de mis palabras, ¿sí? De lo que yo estoy expresando está en demostrar que tú eres una persona que han engañado durante muchos años y ya, listo. Entonces ya vienen aquí también como los temas de burla, de memes, vienen los temas que tienen que ver con otros asuntos, ya digamos, políticos, históricos, pero el enfoque de demostrar que nuestro planeta es plano, como que se pierde. Y bueno, con todo este tema también del acceso libre, entre comillas, a las redes sociales, cualquier persona puede crear una cuenta de TikTok, puede hacer shorts, pues bueno, esto le da libertad a la gente, a las masas, para que simplemente destruyan, para que simplemente creen contenido con el ánimo de generar tráfico, de ganar, de llamar la atención y de monetizar, de tener a veces un cuarto de hora. Así funciona, así pasa, así funciona en Facebook, en YouTube, en TikTok, que digamos que en mi caso es donde más he visto estos temas. Allí se ha vuelto bastante viral este asunto. Continuamos entonces. ¿Dónde queda la ciencia? Porque si simplemente te han engañado pero no te demuestran el engaño, no te lo muestran con evidencia científica, pues simplemente estas personas como que se están dedicando a despertar dudas, simplemente quieren llevar la contraria, como lo dije, tener unos minutos de fama, llamar la atención y ya. Todas las investigaciones que se han hecho en los últimos años, todos estos métodos con la matemática, con la observación, los científicos, los físicos, ¿cierto? Que han dedicado décadas, siglos, y ha sido también una secuencia de todos sus estudios que luego viene otra generación, los toma, los ancla, los analiza y los complementa, los comprueba. Ah, sí, esta persona
estaba en lo cierto, yo complemento lo que él dejó, yo voy a llevarlo más allá y llega por ahí una persona con acceso a internet y destruye todo eso en segundos, en minutos y yo creo que aquí también hay una parte que hay que analizar con pinzas, no simplemente hay que a veces darle la atención o la fuerza a un video, a un short, hay que ir más allá. Bueno, quiero compartirte dentro de tanta información que te traigo en este video, quiero compartirte a Guillermo Prieto, un comunicador colombiano. Las personas que son de Colombia no me van a dejar mentir, los que lo conocen y bueno, también a nivel internacional. Este tipo ha hecho de todo y yo me acordé en algún momento de, bueno, yo personalmente te cuento, lo he seguido desde hace más de 20 años, yo creo que unos 25 años aquí en Colombia comenzó la televisión privada. Él salía en un programa de entretenimiento en la noche practicando deportes extremos, se tiraba en patineta, en patines desde por vías muy peligrosas, comenzó a lanzarse en paracaídas, a practicar todo tipo de actividades peligrosísimas. Ha hecho de todo, ha nadado con tiburones, ha escalado cualquier cantidad de montañas, se ha lanzado, bueno, sí, ya lo dije, nadado con tiburones, ha estado en todos los continentes, ha viajado como no te imaginas, ha vivido cualquier cantidad de experiencias. Hoy en día, te invito a que conozcas, si deseas, su canal de YouTube. Lidera campañas, lidera fundaciones para cuidar especies en vía de extinción. Ha estado más enfocado ya últimamente, creo que tendrá más de 50 años. Y está denunciando casos de corrupción, atacando políticos, incluso tengo entendido que por ese motivo salió de la televisión privada porque hacía unas denuncias bastante fuertes. Y lo que te quiero contar es que en sus programas, tal vez hace unos 20 años, tal vez hace unos 15 años, dentro de tantas experiencias, estuvo no estuvo manejando, sino que se montó como acompañante de un piloto en un avión de estos de alta tecnología de la fuerza armada, del ejército, creo que de Estados Unidos, y estuvo yo no sé cuántos cientos o decenas de kilómetros grabando esta experiencia y en ese video se mostraba la curvatura del planeta, la mostró, yo no estoy seguro, el dato es simplemente algo de lo que me acuerdo, porque lo sigo, como te digo, hace más de 20 años, y aquí saltarán personas a decir, ah, pero es que utilizó un ojo lente de pez, ah, pero es que él hace parte de las élites, de las conspiraciones, de los políticos, de las organizaciones secretas. A ver, te dejo algo claro, su intención no era mostrar que la Tierra era esférica, ese no era su propósito, él simplemente estaba mostrando la altura a la que se encontraba en ese momento, ¿sí? Incluso en ese tiempo no se hablaba como hoy con tanta fuerza de este tema, no habían esos debates, no habían, yo creo que ni siquiera existía Facebook, porque te estoy hablando de hace, no sé, no tengo la fecha, el año exacto, hace más de 15 años tenía un programa que se llamaba Crónicas y otro que era El Mundo Según Pirre, si no me falla la memoria. Entonces, ahí te lo dejo como simplemente un dato adicional muy, muy propio. Lo admiro, le tengo de verdad envidia porque conoce el mundo como es de verdad y ha vivido de todo. Bien, aquí me demoré un poquito. Ahí, para este efecto voy a utilizar simplemente a modo de ejemplo a Pepe Lucho, ¿sí? Esa persona que está ahí simplemente atacando, destruyendo, que no tiene muchos argumentos sólidos de peso y simplemente comparte lo que ve, simplemente duplica todas las cadenas de WhatsApp, de TikTok y ya. Entonces, esa persona estúpida, boba, que no se toma el tiempo de cuestionar, de investigar un poco, de leer, de contrastar información. Y, no, es que en TikTok lo dijeron, no, es que mi tía y el primo del cuñado del carnicero del zapatero me envió este video y no, definitivamente el planeta es plano y por eso se llama planeta, es que tiene todo el sentido, tiene toda la lógica. Bien, yo aquí no estoy para convencerte de nada, simplemente quiero dejar en esta introducción, ¿sí? Quiero iniciar con todo este material para que hablemos el mismo idioma, para que tú forjes un criterio y para que vayas más allá de lo que yo aquí te comparto, ¿sí? No creas nada de lo que yo te digo, ve más allá. Yo me tomé la tarea,
yo estuve buscando información, hay cosas que tienen mucho sentido. Incluso, mira que se puede decir que por cada argumento eh, terraplanista está su contraparte y lo mismo, cada vez que alguien demuestra que nuestro planeta es una esfera, llega un contraargumento evidenciando que es plana. Pero a veces también llega un punto en el que los terraplanistas se contradicen, se convierten ellos mismos en un meme, se hacen bullying ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de estas propuestas dicen que nuestro planeta tiene un borde, ¿sí? Que finalmente el horizonte se acaba y caeremos, que hay un muro de hielo, que es la Antártida, que es muy alto, que no se puede llegar allá, que la densidad del aire, que los aviones ni los helicópteros pueden acceder porque es imposible las temperaturas. Hay otros que dicen que es como un domo, no es plano, sí hay curvatura. Entonces puse como ejemplo este plato, sí hay una curva, pero no es completa, no es una esfera, simplemente está esta zona y aquí tenemos la parte plana y nosotros estamos aquí. O sea, sí hay curvatura, pero no es completa. Otros dicen que es como una dona de estas que come Homero Simpson. Y aquí es donde yo me pregunto, bueno, perfecto, es plana, pero ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Pónganse por favor de acuerdo. Pepes Lucho. Entonces, estas son las personas que yo llamo con este nombre aquí, sin ánimo de ofender. eh, lo traigo aquí como una manera graciosa, ¿sí? De mencionarlos. El Pepe Lucho, el que simplemente duplica y cree todo lo que está allá afuera y lo multiplica, porque no hay nada más popular y nada más viral que la falsa información. Ah, bueno, hay otros que dicen que sí es plana, que es como un bloque, digamos. No es un disco, bueno, sí es un disco, pero digamos que tiene un domo encima de cristal, tal cual como pasa con Springfield en la película Los Simpsons. Y los Simpsons lo evidenciaron, nos lo mostraron. Ahí está el engaño en nuestras narices. Y si los Simpsons lo dicen, es una verdad absoluta. Ahí está el domo. Y todo lo que vemos son proyecciones de la NASA, de la tecnología, son simplemente hologramas, son drones. Y la luna es ficticia, simplemente es una proyección. Y, ay, bueno. Nuevamente, por favor, pónganse de acuerdo. Bueno, aquí también te quiero traer este principio, la navaja de Occam. Te la voy a mencionar simplemente, por favor, ve más allá, investiga, pero es un principio de metodología, es un poco, bueno, no digo que contemporáneo, tiene que ver con asuntos intelectuales, como en esta situación que estamos debatiendo, entre comillas, dos modelos, ¿sí? El plano y el esférico. Entonces, cuando estemos ante estas dos propuestas, ante estos dos planteamientos, pregúntate cuál es el que necesita, digamos, más fuerza de convencimiento, digamos, una estructura más compleja para ser explicado. Si nos vamos a la demostración de que nuestro planeta es plano, mira que tendríamos una sumatoria, una interacción de instituciones que se han puesto de acuerdo para este supuesto engaño. La iglesia, la ciencia, pues, los científicos, los políticos, los mandatarios, estas organizaciones, los ministerios que se enfocan en la parte educativa, habría una confabulación, una serie de acuerdos entre las instituciones para convencernos de que es plana. La aeronáutica, el ejército, sí, estas organizaciones que pueden acceder a grandes alturas, tendrían que ponerse de acuerdo y obviamente ellos a su vez, por ejemplo los políticos, los presidentes, eh, convencer a sus familias, mentirle a sus familias para que no se enteren de que la Tierra es plana, o compartirles el secreto y pedirles que compartan el secreto, que guarden el secreto y que compartan que no, que es una esfera. Entonces, aquí, esto también te invito a que lo tomes con muchas pinzas, la navaja de Occam. En cambio, el modelo esférico, fíjate que es algo sencillo. Tú dirás, claro, porque ya todo el mundo está engañado. Bueno, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Es una explicación sencilla, no necesita confabulaciones, eh, poner de acuerdo a instituciones, no necesita, en fin, mentir, digamos, porque la evidencia está ahí. Insisto, yo no necesito aquí convencerte nuevamente, disculpa que sea como tan insistente, porque más adelante, a lo largo del video, te invito a que te quedes hasta el final. Te voy a mostrar muchos temas para que tú vayas sacando tus conclusiones y al mismo tiempo analices desde la objetividad
y desde la lógica, porque hay cosas que se caen por su propio peso y aquí es donde Pepe Lucho queda en vergüenza, literal. Bueno, nuevamente aquí otro dato adicional complementando lo que te hablé de Guillermo Prieto, el comunicador colombiano. Esta es una foto de la ciudad en Colombia donde yo viví durante muchos años. Neiva, la capital del departamento del Huila. Aquí estamos cerca del centro de la ciudad. Al fondo está la terminal de transporte. Y este monumento está mostrando el planeta y podemos ver los meridianos. En la parte alta, pues el polo norte. Los paralelos, los meridianos. Y lo que está mostrando, bueno, ahí hay, en la parte baja hay como unos tableros, unas vallas, aquí no se alcanzan a ver en la foto, donde está la ciudad y está el punto opuesto en el planeta. Y aquí yo pensaría, claro, bueno, los que pusieron esa estructura, la Secretaría de Cultura, no sé, también hace parte del engaño o también ellos han sido engañados y piensan que nuestro planeta es esférico, entonces que hay un sitio, hay digamos un lugar o una ciudad, un pueblo al otro lado del mundo y aquí lo están mostrando. Bueno, simplemente también esto es muy propio, es la ciudad donde crecí en Colombia y este monumento está ahí. Los que conocen, los que son de Colombia o viven en esta ciudad y están viendo este video, pues no me dejarán mentir. Bueno, vamos al pasado. Estos genios científicos, matemáticos, investigadores, filósofos, se han dedicado a evidenciar, a mostrar, a experimentar la forma de nuestro planeta. Lo han demostrado muchos de una forma muy artesanal, muy de su época, sin tener la tecnología, sin tener los aparatos y el acceso, digamos, a laboratorios y demás para replicar los modelos. Pero bueno, aquí te quiero compartir que si me tocara elegir, si me tocara comparar los argumentos de estas personas como Galileo Galilei, León Foucault y Sagan, ¿sí? Versus frente a los argumentos de Pepe Lucho, me quedo con ellos. Les creo a ellos. Carl Sagan, ni se diga, es más contemporáneo, es más de nuestra época. Tuvo un documental muy conocido, muy famoso, un programa de televisión llamado Cosmos, una cosa tremenda. Si deseas información, leer sobre él, tengo libros, me puedes contactar por privado y con gusto te los comparto. Galileo Galilei, aquí también no quiero que este dato se me quede por fuera. Si nos vamos a la Edad Media, sabemos que existía una institución llamada la Inquisición que se encargaba de atacar, de callar e incluso de desvivir, de quitarle la vida a las personas que estudiaban, que llevaban la contraria a la iglesia. Y en los años 90, si no me falla el dato, la Iglesia Católica, y si no me falla la memoria, a través de su máxima autoridad, Juan Pablo II, se manifestó a modo de perdón, imagínate, después de siglos, a modo de perdón por lo que pasó con Galileo Galilei. Te invito a que investigues un poco más para no extenderme. Imagínate, siglos después, la institución más poderosa, hablando de religión, ¿sí? Se manifiesta y muestra ¿sí? Su perdón por este tema de Galileo. Nicolás Copérnico también comenzó a mostrar sus estudios con este modelo y estuvo en contra de la iglesia. La iglesia lo atacó porque ellos afirmaban en ese tiempo, en ese entonces, estoy hablando de hace, no sé, 400, 500 años, ellos afirmaban que era plana y lo que decía la iglesia era palabra de Dios, era verdad absoluta. Ellos eran los que cobraban los impuestos, ellos eran incluso los dueños de la educación, eran el Estado. Ya después, con el paso del tiempo, estas instituciones se comenzaron a dividir, a separar, ¿cierto? Entonces, aquí también quería hacer mención, yendo un poco al pasado con estas personas emblemáticas. Bueno, ¿para qué le engaño? Mira que no me quiero poner en posiciones extremas, no todavía al menos, ¿cierto? Porque suponiendo, mira, si hay, digamos, si hay un porqué de querer tener esa intención de decirle a las masas que nuestro planeta es esférico, cuando en verdad es plano, ¿sí? Hace muchos siglos, en la Edad Media, bueno,
digamos que en este tiempo de las conquistas, de las colonias, cuando estaban los imperios en las cruzadas, batallando por obtener más área, porque esto era poder, bueno, todavía en la actualidad esto es poder. Sabemos que el sector inglés, incluso hay memes por ahí de que prácticamente conquistaron el mundo. Y en ese tiempo el asunto de la cartografía no era como lo conocemos hoy en día, no era tan fácil. Entonces, claro, había distorsiones en los mapas y ellos buscaban esto, ellos buscaban que las zonas abarcaran más en el papel para cuando el enemigo, cuando otros pueblos conocieran estos mapas, pues evidenciaran dicho poder, lo vieron ahí plasmado. Entonces, aquí también te hago como este pequeño paréntesis para contarte que sí en teoría hay un motivo para sostener dicho engaño, partiendo o suponiendo que nuestro planeta sí es plano. Entonces, aquí también te lo quiero compartir para que, insisto, para mostrarte que no me estoy poniendo en una posición radical, ¿listo? Porque yo no he subido a las alturas donde estuvo Guillermo Prieto, no he ido allá para evidenciar dicha curvatura, pero bueno, igual no es necesario, ya te lo voy a demostrar también. Estamos apenas empezando, entonces esta lámina yo creo que le va a gustar bastante, o esta explicación que acabo de hacer con esta lámina le va a gustar a Pepe Lucho y compañía, y bueno, a los terraplanistas de verdad, aquellos que cuestionan, que estudian, que no tragan entero, como decimos en Colombia. Bueno, ya fuimos al pasado, ahora ubiquémonos en el presente. Si no conoces quién es Bob Noodle, Globbuster, algo así como Cazadores del Globo, fue una persona que con un grupo invirtió una cantidad de dinero considerable porque iban a demostrar que la Tierra es plana y chocaron, se estrellaron frente a las evidencias que les demostraron justamente lo contrario. Te invito a que busques su documental, su video, bueno, como a modo de película en la internet. No sé si todavía actualmente en Netflix, pero es tremendo. Te invito y te pregunto también, Pepe Lucho, ¿lo has visto? ¿Conoces esta historia? Y no me creas, posiblemente estás diciendo, pero es que estarás diciendo es que eso también hace parte de la confabulación, de la conspiración, de las élites, y simplemente lo hacen para eh, eh, taparnos los ojos y bueno, mantenernos engañados y bla, bla, bla. Bueno, al menos tómate el tiempo, busca el documental y lo ves y ya después lo hablamos, lo podemos discutir aquí en los comentarios. ¿Listo? Bien. Ya entremos entonces en todo lo que tiene que ver con argumentos, con experimentos, con las creencias que sí tenemos ancladas porque una autoridad nos lo enseñó, porque el modelo educativo tradicional, porque existen teorías, existen conjeturas, hay hipótesis y demás. Y obviamente dentro de todo esto se enmarca la duda. La duda hace parte de una rama que se puede decir que en la filosofía partió la historia. Uno de sus emblemas es Descartes, ¿sí? Todo es falso hasta que se demuestra, hasta que se evidencie. Entonces, la duda para mí, como lo dije al comienzo, marca el progreso de nuestra especie. Allí nace la inteligencia, la capacidad para mm, poder enunciar algo a partir de un soporte totalmente válido, de una teoría que se ha comprobado y después se convierte en ley, ¿sí? Hay que entender todas esas diferencias, teoría, hipótesis, ley, conjetura. Yo te pregunto, Pepe Lucho, ¿tú las tienes claras, esas diferencias? Bueno, no te las voy a explicar acá porque este video se convierte en algo de 5 horas. Bueno, ya pasamos aquí un poco más, vamos a entrar a la parte práctica. Replicar el modelo plano y el modelo curvo en un laboratorio a escala, hacer demostraciones. Esto genera, la intención de esto obviamente es tener argumentos y esto genera consecuencias porque nuestro planeta es una sumatoria, si estamos, digamos, en medio de ciencias naturales, ¿sí? Y decir que la Tierra es plana va de la mano también con el clima, con la presión atmosférica, con las unidades fundamentales, con la fuerza de gravedad, con la ley de atracción, con muchísimos otros temas que están ahí interactuando y que va muchísimo más allá simplemente de la forma, simplemente de que sea así o sea así. Entonces, bueno, aquí es donde viene el trabajo del
del laboratorio para analizar. Y a veces, por ejemplo, mira, te puse esa imagen súper sencilla donde toman una botella de agua, ¿sí? Una cantidad de agua y la ponen en un plato y demuestran que el agua se mantiene a nivel que no se curve y ya con eso, ya, listo, no hay que discutir más, no hay que buscar más, ya, listo, ahí está todo demostrado. Créeme que el tema nuevamente va mucho más allá. Entonces, bueno, continuamos. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, dicen, oye, pero es que cómo van a saber el tamaño, las dimensiones de una estrella si no han ido hasta allá a tomar las medidas. No lo han hecho. Bien, ¿cómo sabemos que una persona tiene una fractura, que tiene un hueso fisurado? Debemos romper la piel, debemos hacer una intervención para evidenciarlo. No, hay tecnología que nos permite saber eso sin necesidad de ver el hueso. ¿Coincidimos o no coincidimos? Mira, el sexo de un bebé en el vientre se puede conocer previamente sin necesidad de ver al bebé, sin necesidad de sacarlo y volverlo a meter al vientre, porque eso es imposible, pero se puede. Los tornados, por ejemplo, aquí lo puse en la imagen, se producen por el choque de masas de aire caliente y aire frío. Bueno, cuando existe, digamos, este encuentro, entonces cada masa de aire va a buscar su posición, va a haber como un intercambio y aquí se crea como este caos. Esto también se ha hecho en laboratorio, en escenarios ideales y se ha demostrado. No ha sido necesario que una persona entre al tornado, que una persona se acerque a 2 metros, que haga mediciones, que ponga aparatos. No es necesario. Lo mismo las capas de la Tierra. Me dicen, no, pero es que lo máximo que se ha cavado, que se ha perforado, han sido cierta cantidad de metros. Entonces, ¿cómo me vas a decir que existen capas, que hay mantos, que hay diferentes sectores y tenemos un núcleo con una gran fuerza, con presiones, con altas temperaturas? Nuevamente, no es necesario taladrar hasta el centro de la Tierra para saber que existen estas capas y demás. Pongo como ejemplo lo que tiene que ver con, bueno, lo que tiene que ver con el estudio de los sismos y demás. Esto es un tema bastante complejo y nuevamente demuestra las capas, demuestra las vibraciones, demuestra incluso los efectos que puede tener un sismo, un sismo a miles de kilómetros de distancia y está demostrado. Esto después se evidencia, pero nuevamente no me voy a extender. El agua nivelada es muy diferente, el tema del agua nivelada, a el agua plana. El agua sí se amolda y se acomoda a su estructura. Ya te voy a poner un par de ejemplos súper, súper claros para entender esto, ¿cierto? El agua se acomoda y existe un tema que tiene que ver con proporciones. Pepelucho, ¿tú sabes qué cantidad de agua, digamos, cómo sería la proporción entre la cantidad de agua total de los océanos frente al planeta? ¿Sí? Y cómo ésta se adapta al fondo y se mantiene contenida, entre comillas, contenida entre los continentes, ¿sí? Mantiene su nivel. No estamos hablando de algo plano, mantiene su nivel, ¿listo? Entonces, aquí, uy, hay algo que la verdad me gusta verlo porque es gracioso, porque me divierte. Mira, dentro de tantos videos, dentro de tantos shorts que ve uno en la internet, llega una persona con un balón de fútbol, toma la pelota y toma un balde con agua. No lo voy a hacer aquí porque no me voy a mojar. Entonces, simplemente ponen el agua, dejan caer el agua sobre el balón y ya, listo. Mira, el agua no se adhiere. Ya, ¿quieres más? El agua no se adhiere a ninguna superficie. Vamos a verlo. Entonces, no hay discusión. La Tierra no es esférica, ya. Y yo créeme que cuando veo esto yo digo, hey, wow, ¿por qué no me lo mostraron antes? ¿Por qué no abrí los ojos antes? ¿Por qué nadie me explicó esto? O sea, ahí está en evidencia Pepelucho. Ese es Pepelucho. Bueno, aquí ya comienzo entonces para complementar lo que te dije del ejemplo del agua. Si hablamos a nivel macro, porque según lo que tengo entendido, si alguien me puede explicar lo contrario, bienvenido, lo acepto y lo analizo y voy y complemento información. Estamos en un universo infinito, infinito, es decir, que no tiene principio ni tiene final. Y no estoy hablando de la creación, estoy hablando del espacio, del universo. Entonces, en ese orden de ideas, pienso yo que no existe un marco de
referencia donde haya un arriba y un abajo. Entonces no me puedes comparar una pelota con el planeta, con el universo infinito. Nosotros aquí a nivel local, sí utilizamos marcos de referencias como punto de partida para ubicarnos. Entonces, el norte, por ejemplo, en algunas culturas, en algunas civilizaciones antiguas, el norte estaba donde nacían los ríos más importantes, por ejemplo, el Nilo. Otras culturas más de Oriente tomaban el norte como el sector por donde se veía el amanecer, por donde salía el sol. A nosotros nos han enseñado, ya como tema geográfico para ubicarnos, que el norte está al frente. No significa que esté arriba, no es así. Es simplemente que está al frente para temas de ubicación. No es lo mismo, ¿sí? Digamos que aquí se generará una pequeña confusión. Si yo estoy leyendo un plano y lo tomo así de forma vertical o lo tomo de manera horizontal, ¿cierto? Entonces aquí las personas piensan que es que cuando se habla de norte se habla de arriba y ahí llega Pepe Lucho con su botella de agua a echarla en una pelota. Entonces el norte siempre es lo mismo, no. Lo usamos como punto de referencia, por ejemplo, para el caso de las direcciones. Yo sé que si yo salgo aquí y alguien me da indicaciones, yo sé que el norte es lo que marca el sentido, norte y sur es lo que marca el sentido donde van las avenidas. Oriente, occidente es lo que marca el sentido por donde van las calles. Y así yo me ubico para llegar de un sitio a otro. ¿Entiendes la diferencia? Entonces no me vengas a ubicar la parte alta y la parte baja a nivel macro en el universo, ¿sí? Porque es que llega Pepe Lucho a cuestionarse, oye, pero entonces ¿cómo las personas, si no existe la gravedad, cómo se mantienen en la parte baja adheridas al piso o se supone que están de cabeza? Ay, Dios, la verdad que esto me causa gracia, al mismo tiempo me incomoda y aquí es donde digo también por qué tomé la decisión de grabar este video, de dedicar tiempo a esto. Bueno, el agua no se curva, no se adhiere y no se somete a fuerzas. Esto lo dice Pepe Lucho y bueno, los terraplanistas serios. Si el agua no se curva, no entiendo la estructura de una gota. Ahí la estamos viendo. Eso es una gota. Una gota que cayó, salpicó y en la práctica no es así. Cuando está cayendo no es así como la estás viendo ahí. Ahí está casi perfecta, un círculo. Entonces, como va cayendo, está sometida a fuerzas de empuje, de gravedad. La verdadera forma es como estas lágrimas que están en los emojis, ¿sí? Como con una punta en la parte alta. Esa sería una verdadera gota porque está sometida a fuerzas, a presiones. Aquí en este caso, digamos que cayó en el estanque, salpicó. ¿Sabes por qué salpicó? ¿Sabes por qué después de caer saltó nuevamente? Te pregunto, explícamelo, porque yo no sé por qué. Porque como tú me dices que el agua no se somete a fuerzas, entonces ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No lo entiendo. Entonces, digamos que ahí hubo un equilibrio y las fuerzas que están interactuando, digamos que son cero, y por eso la gota se ve perfecta, se ve circular, pero en la práctica no es así, es como la lágrima de los emojis. Entonces, ¿por qué esa gota no tiene forma de disco o de cubo o de prisma, sino es circular si el agua no se curva? ¿Por qué? Te pregunto, Pepe Lucho, ¿conoces cómo es la estructura molecular del agua? Que es bastante particular. Se me escapa el nombre, pero para ponerte el ejemplo, para la explicación, tiene forma como de huevos, ¿sí? Y cuando se congela, estos huevos, digamos que se desordenan, y es por eso que el agua aumenta su tamaño cuando se congela. El bloque de hielo flota por la diferencia de densidades. Es el único elemento al que le pasa esto. ¿Lo sabías, Pepe Lucho? Por eso es que el hielo flota en el agua. O sea, son el mismo componente, es agua sólida, pero flota. Bien, tema de densidades, bueno, me meto aquí un poquito como con química y con temas en los que no soy experto, pero simplemente a modo de información. Continuemos. El agua no se adhiere. ¿Cómo me explicas con ese pedazo de tela o ese pedazo de papel cómo el líquido pasó de una botella que está en lo alto a una botella que está en lo bajo, pero el líquido previamente subió? Hay experimentos que también, es que ni siquiera son experimentos, yo creo que son juegos caseros,
donde hay, bueno, tomemos aquí nuevamente este plato, donde se pasa el agua de un sitio a otro, poniendo en el medio una cuerda que sale de un vaso a otro, y ya, el agua comienza a adherirse, ¿sí? A la cuerda, y pasa de un vaso a otro, sin necesidad de que yo esté haciendo esto. No lo hago. Inténtalo en casa, lo puedes hacer en casa para que te diviertas un poco. Entonces, mira, ahí está el fenómeno, se puede llamar, el efecto de adhesión, ¿sí? Como el líquido se adhiere a otros elementos, a las paredes de otro elemento, bueno, las paredes o la estructura, y la cohesión, la unión entre sus propias moléculas. Ahí está. Y como no se somete a fuerzas, entonces no sé por qué se forma esta figura perfecta de la gota. No sé por qué yo siempre he conocido las gotas. Yo dejo caer una gota aquí en la mesa y ahí se mantiene y se forma una curva. ¿Sí? No, no sé. Explícamelo. Y bueno, ahí tenemos también un acuario donde se evidencia la fuerza centrífuga. Existe la fuerza centrípeta. Pepe Lucho, ¿las conoces? ¿Sabes lo que tiene que ver cuando estamos en un, digamos, en un escenario de rotación? ¿Sí? Con esta fuerza. Porque incluso en las pistas, en los velódromos, en la Fórmula Kart, los óvalos se hacen con existe un peralte, existen unos cálculos matemáticos por estos temas de la fuerza centrífuga, centrípeta. ¿Has visto qué le pasa a un líquido en la licuadora? Lo has visto, pero bueno, me dices que el agua ni se curva, ni se deforma, ni no sé, y siempre se mantiene plana y no se somete a fuerzas. Perfecto, perfecto. Coincido contigo. Bueno, el planeta no gira, la Tierra no gira, se mantiene estática. Bien, estamos de acuerdo, no te voy a llevar la contraria, no te voy a discutir. Como tú y yo no tenemos los sistemas para demostrar este movimiento, pero hay otros que sí lo han hecho. Te invito a que vayas y conozcas este artefacto. Romy, de paso, investiga más en la internet. Te invito a que vayas a Alemania, vayas a la Universidad Técnica de Múnich y conozcas este sistema de péndulos. Es una estructura bastante compleja, muy grande, que funciona mediante unos sistemas tipo láser, ¿cierto? Y estos detectan el movimiento más mínimo, más pequeño, es decir, es algo que está empotrado, ¿sí? Y detecta el más mínimo movimiento, o sea, no solo lo detecta, sino que lo manifiesta, lo demuestra. Es algo súper complejo. La verdad que incluso yo cuando estuve leyendo sobre el tema, es difícil de entenderlo y bueno, entre comillas, mucho más, digamos, complicado de explicarlo. Y no es mi intención aquí darte una super clase de megafísica, astrofísica, química, de ingeniería, porque no soy el más experto, simplemente estoy compartiendo la información a la que le he dedicado tiempo, a la que le he sacado el espacio para ir más allá, para no creer lo que me dice TikTok ni la tía con las cadenas de WhatsApp. Entonces, Romy, Universidad Técnica de Múnich, te invito a que vayas a Alemania. Y si no puedes ir a Alemania, busca información, busca un foco de información. Obviamente Pepe Lucho dirá, esa universidad, los profesores, los decanos, los estudiantes, los patrocinadores tal vez hacen parte de las élites y de la organización y del engaño y de las conspiraciones, y eso es simplemente una cortina de humo para desviar tu atención, porque en este momento hay unos escándalos políticos con la compra de votos en Estados Unidos. Entonces eso es una fachada, quieren desviar tu atención, y al mismo tiempo hay unos incendios forestales que hacen parte de la Agenda 2030 y del cambio climático, y eso lo hacen para que tú desvíes la atención de lo que está pasando con el escándalo político en Estados Unidos. Y al mismo tiempo hay un escándalo en el Vaticano por tema de violaciones y bueno, abuso infantil. Entonces esto lo hacen para desviar la atención de los incendios, y los incendios es una fachada para desviar tu atención del escándalo político del fraude en las elecciones, y así sucesivamente. Todo es una fachada y es un engaño. Entonces, al final, ¿a quién le creo? Al final, ¿qué creo? ¿No investigo? Mejor me voy para TikTok. Bueno, ay, 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 continuemos. Uy, mira, uf, uf, uf. Matemática euclidiana. ¿Sabes en qué consiste, Pepe Lucho, cuando estamos hablando del horizonte y de esta pérdida allá de la visión, de lo que estamos observando por parte de los barcos? Eh, ¿Sabes por qué en la antigüedad
los barcos tenían una parte alta para que la persona que estaba ya subida viera primero, gritara, ¡tierra a la vista! Y obviamente los que estaban en la isla, ¿sí? Vieran primero el barco, veían primero el barco asomar y ya después veían su, bueno, ¿cómo se dice? Su cubierta, su, ¿sí? Su totalidad, ¿cierto? Cuando hablamos de líneas paralelas, líneas totalmente, un escenario con líneas o con planos paralelos, estamos hablando de dos proyecciones infinitas que nunca se van a cruzar, nunca se van a tocar. Esa proyección nunca va a alcanzar, digamos que forman el mismo ángulo con una línea que las cruza en común, ahí lo estamos viendo. Entonces, este tema del horizonte, que incluso es difícil, bueno, no difícil, no es fácil, digamos, definir el término como tal, ¿sí? Así como a mí, por ejemplo, se me dificulta entender, yo te puedo dar un significado del concepto infinito, algo que nunca se acaba, pero cuando lo imaginamos ya como que, o sea, infinito, infinito, y nos vamos al universo, ya el tema como que, uy, se vuelve como algo más filosófico, ¿no? Como algo ya como más de, bueno, en fin, entonces aquí viene lo mismo, el tema del horizonte, hasta dónde va el horizonte y los puntos de fuga y la pérdida de vista, la perspectiva del ojo humano, porque es por eso que las cosas se pierden y hay un efecto de reflexión y de refracción, pero hay algo claro, nos ponen el ejemplo de un pasillo en un hotel, de un pasillo largo con muchas habitaciones y en el techo hay lámparas, están las bombillas y estas se ven como que van bajando, las que están más al fondo van bajando y lo mismo las puertas y las aristas del piso como que se van a encontrar, hay una convergencia allá al fondo. Sí, esto tiene que ver con, esto ya es un tema que tiene que ver con el cerebro, porque finalmente la distancia entre las paredes es la misma, la distancia entre las puertas es la misma, la altura de las bombillas es la misma, pero vemos este encuentro, este efecto de perspectiva al final. Entonces, quieren llevar esto a la explicación o la demostración por qué los barcos se pierden. Cuando hemos visto, no experimentos, bueno, sí, experimentos, pero caseros, donde una persona posiciona un punto láser, ¿sí? De gran alcance en una tabla de un yate o sí, de un barco y a medida que éste se aleja, el punto comienza a marcar en la tabla en una parte más alta. ¿Por qué? Porque el barco está bajando. Lo han hecho personas como tú y como yo. Esas personas lo han hecho. No lo ha hecho necesariamente Einstein, Newton, ni ningún científico. Lo han hecho. Entonces está en la internet, lo puedes evidenciar. O tal vez ellos hacen parte de las élites y de las sociedades secretas y demás. Bueno, en fin, entonces eso es lo que tiene que ver con matemática euclidiana, los paralelos, porque también hay algo que se hizo viral hace un tiempo en la internet, no busqué mucha información, de alguien que que quería pagar dinero para que le demostrara que si se suman muchas tuberías, por ejemplo en un oleoducto, en un gasoducto, tenemos un pedazo de tubo totalmente recto, digamos de unos, no sé, 5 metros, 10 metros, 2 metros. Este, por medio de unas bridas, se une a otro y se une a otro. Y esta sumatoria, en su totalidad, da muchísimos kilómetros de distancia. Muchísimos. ¿Sí? Y están a la misma altura del suelo. Y en fin. Pero si la Tierra fuera plana, o partiendo de que es plana, pues claro, esta unión de tubos no debería que inclinarse, no debería doblarse, pero no pasa, no pasa. También se han hecho las pruebas y al final sí, hay unas deformaciones muy mínimas. Lo vemos en las estructuras, bueno, en las torres de energía y en los, bueno, molinos de viento, sí, que estos temas de energía eólica que están también en el mar y cada uno sale la misma altura desde el nivel del agua, ¿sí? Y a distancia se comienza a ver que los que están más lejos comienzan a bajar. Entonces, no entiendo, ¿será que esto es un montaje, es un Photoshop? ¿Será que es una trampa del lente de la cámara con el que fueron tomados estas imágenes? En fin, volviendo nuevamente al ejemplo del barco que se aleja y comienza a desaparecer y el punto láser. Mira que México es un país que tiene unos sectores con unas playas
digamos, muy abiertas, muy visibles, digamos que no tiene obstáculos entre una playa y otra, a decenas o a cientos de kilómetros de distancia. Y también se ha mostrado, se han puesto como ejemplos en la zona norte, que si fuera totalmente plana, se podría ver con lentes con estos telescopios o con estos aparatos de gran alcance, porque hoy en día tenemos tecnología que permite ver muchísimos kilómetros y como si estuvieras a 2 metros, puedes ver a la persona, puedes ver el titular de un periódico, ¿sí? A cientos de kilómetros, o sea, la tecnología está ahí para evidenciar, está a nuestro alcance. Bueno, me extendí un poco aquí con el tema de la matemática euclidiana. Complementa, por favor, Pepe Lucho, sobre este asunto. Uy, bueno, uy, aquí estamos ya en un asunto más complicado. La gravedad. Es una mentira, es un invento, no existe. Porque, como lo mencioné antes, digamos que esto hace también parte de la interacción de todas las ciencias naturales que están en nuestro planeta. Entonces, como no hay curvatura y como no hay núcleo y como no hay esto y no hay aquello y no existe y todo es un invento, entonces tampoco hay gravedad. Y aquí créeme que la verdad no me explico porque si no hay gravedad entonces no existe el peso. El peso es la interacción de la masa con esa fuerza que nos atrae. Al menos eso me enseñaron a mí. Al menos a mí me lo enseñaron. ¿Sí? Y entonces, como consecuencia, ¿qué se desprende de ahí en adelante con la materia? Veámoslo. El científico número uno, el que está en el puesto número uno a nivel histórico en el mundo es Newton, ¿cierto? Se puede cuestionar el segundo puesto, pero el número uno, el que ha marcado la historia, el que cambió la física, el que comenzó todos estos análisis de fuerzas, de movimiento, de aceleración, a estudiar los cuerpos, su composición y demás, fue Newton. Él comenzó a analizar, a estudiar las consecuencias de la gravedad. Dicen que se quedó corto estudiando las causas. Y esto que te muestro simplemente es a modo ilustrativo de toda la explicación, de toda la matemática y las fórmulas que hay detrás para llegar a la famosa 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, todo esto es la punta del iceberg, ¿sí? De toda esa composición matemática. O sea, esto es nada. Entonces, una persona que dedicó años, que hizo experimentos, miles de cálculos, no solo él, con otras personas, ¿cierto? Entonces, para explicar la gravedad, e insisto, se quedó corto, se quedó corto. Y llega Pepe Lucho y dice, la gravedad no existe. Los cuerpos se mantienen pegados al suelo por la densidad. Nuevamente, si no hay gravedad, entonces descartamos el peso, que el peso es el vínculo entre la masa y esta fuerza que nos atrae. Pero como no hay gravedad, no hay peso, lo que hace que los cuerpos caigan es la densidad. Pero la densidad, según lo que me enseñaron a mí, es el vínculo, es la afinidad entre la masa y el volumen. O sea que la masa sí participa, la masa sí importa. Entonces, ¿al fin qué, Pepe Lucho? ¿Al fin qué? ¿La masa influye o la masa no influye? O explícame de qué se trata la densidad porque tengo ahí una confusión. Tengo una confusión. ¿Te das cuenta lo complejo que es esto? Es decir, o sea, las consecuencias de decir la gravedad no existe. Ah, lo otro. También dicen que nosotros nos mantenemos unidos, o sea, soportados en el suelo porque nuestro planeta está subiendo, está subiendo, está subiendo. Hay una fuerza, está haciendo esto. ¿Sí? Está subiendo en el universo. Entonces, por eso nos mantenemos ahí. El detalle está entonces que si hay una fuerza, que si nos movemos, pero me dices que es estática, pero por otro lado, me dices que está subiendo y por eso es que nos mantenemos en el suelo. Al fin qué, al fin qué. Bueno, lo cierto, según lo que yo veo, es que los cuerpos caen. Y mira, esta pelota, por ejemplo, cayó y no solo cayó, sino que parece que algo la hizo que volviera a saltar. No sé por qué. Bueno, ahí ya lo comenté. La Tierra está subiendo según algunas teorías. Me pregunto, ¿dónde queda si no hay gravedad, si no hay fuerza, si no existe esta aceleración, si no está el peso, ya, bla, 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 bla? ¿Dónde quedan las magnitudes físicas? ¿Sí? Las distancias, la aceleración, la velocidad, todo esto que se ha analizado durante años, ¿sí? Y no solo a partir de Newton, muchísimos científicos y físicos de ahí en adelante y matemáticos. ¿Dónde queda su segunda ley? ¿Ya? ¿Eliminada? ¿Así? ¿Ya? ¿Cancelada?
control al suprimir. Explícame por qué los cuerpos caen y por qué los aviones flotan. Existe la ley de la sustentación. Pepe Lucho, ¿la conoces? ¿Conoces la ley de la sustentación? Bueno, más o menos, más de 200 años después, vino otro genio, a complementar las investigaciones de Newton y a, digamos, a aclarar lo que Newton no alcanzó o en lo que Newton se quedó corto, que fue Albert Einstein. ¿Lo conoces? Entonces ya él dijo que sí, que intervenía el tiempo, que la curvatura del tiempo, espacio, ya también entró en temas de física cuántica, física del estado sólido, que es el comportamiento a nivel atómico, ¿sí? De la materia y cómo esto, digamos, influye en el comportamiento de los cuerpos, por qué los cuerpos se atraen y esto es proporcional a su masa, es decir, a su tamaño, a su masa, porque sí, aquí entra obviamente la densidad. La masa frente a su volumen no es lo mismo una pelota de icopor o a una pelota de plomo, ¿listo? Bueno, entonces la curvatura del tiempo, el espacio, la atracción es inversamente proporcional a la distancia, directamente proporcional al tamaño y demás. Entonces, mira que esto es una serie de investigaciones de años, de análisis, de números, de matemáticas, y no solo de Einstein, porque se dice que él para su tiempo era como una especie de Bill Gates. Tomaba las mentes más brillantes para complementar su estudio, para, digamos, discutir, para debatir, para que, digamos, coincidir antes de enunciar, demostrar una teoría o demostrar una ley. Sí, era una sumatoria de científicos en ese tiempo. Y allí está la gravedad. Pero bueno, Pepe Lucho, la gravedad no existe. No existe si tú lo dices. Si tú lo dices. Nuevamente, le creo más a Einstein que a Pepe Lucho. Si me toca elegir, me quedo con Pepe Lucho. Bueno, ya dejemos a un lado la gravedad. No hay atracción, no hay fuerzas, no hay peso, no hay nada. Este es el verdadero mapa del mundo. Es el logotipo de la ONU. Ellos lo querían esconder, querían mostrar una fachada, entonces lo pusieron ahí en su logotipo porque son brillantes. Aparte de esto está dividido en unas zonas, en unas fracciones que tú puedes ver ahí, que son los verdaderos meridianos, los paralelos, ahí están. Y hay 33 partes. 33 es un número mágico, es un número de conspiración, es el número de las élites, entonces aquí no hay nada que discutir. Ese es el mapa, ese es el verdadero mapa. Ellos lo plasmaron en ese logo, no porque querían unificar todas las naciones, sino porque querían mostrarnos la verdad, pero disfrazada. Algo así tal cual como los Simpson. Los Simpson en su película mostraron el domo y así es el planeta. Ahí está, en tus narices. Pepe Lucho, te pregunto, ¿tú conoces estos planteamientos, estas propuestas de mapas con esas distorsiones? Fíjate las variaciones. Mira solamente el ejemplo de Groenlandia comparado con África. La proyección Mercator es la más popular, yo creo que la más usada y la más conocida. Y te pregunto, ¿tienes claro lo complejo que es llevar una estructura esférica curva a un plano, a dos dimensiones? ¿Sabes lo complicado que es esto? Y más cuando estamos hablando de áreas, de divisiones políticas y demás. Mira, la proyección Mercator nos muestra un cuadrado totalmente cuadrado a partir de una esfera. Y después vienen otras. Todo esto tiene que ver con cartografía, también con análisis, con investigaciones, ¿sí? Buscando mostrarnos todos los países y los continentes. Te pregunto, Pepe Lucho, ¿conocías todas estas propuestas? Mira la diferencia entre la una y la otra. Mira esas deformaciones, porque obviamente hay deformaciones. ¿O será que todos esos cartógrafos que son totalmente independientes, distintos en diferentes puntos, diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, se pusieron de acuerdo para mostrar la Tierra plana? Si fuera plana, no tendríamos solamente un planteamiento ya único, una fotografía desde lo alto, sí, digamos una imagen desde lo alto y ya. Pero mira todos los planteamientos que tenemos, con sus deformaciones. Es que, de verdad, es complejo, es complicado. Yo no las conocía. Investigando sobre esto, buscando información, vine a conocerlas. Entonces, Pepe Lucho,
¿Cuál será? ¿Con cuál nos quedamos? Y bueno, finalmente tenemos la imagen de la derecha, el plano o el mapa de la derecha, que la misma NASA lo ha dicho, no es una fotografía, no es una fotografía, es la sumatoria de múltiples de decenas y cientos de imágenes tomadas por el satélite para después tener, digamos, como una, ¿cómo se dice? Que una proyección o una idea de lo que es nuestro planeta. Esto es algo, no es teórico, sino es algo muy, muy ideal, muy eh, atractivo, por decirlo de algún modo, a la parte visual, ¿cierto? Es algo, digamos, muy organizado con la sumatoria de todas estas imágenes. Y bueno, uy, la verdad que me extendería mucho en este tema de los planteamientos y de la cartografía y este video ya incluso está quedando bastante largo, pero bueno, de una u otra forma es preciso. El tema de las rutas aéreas y marítimas. Vi videos en TikTok sobre el tema de las rutas comerciales marítimas y explican, pero es que ¿por qué van de aquí a allá y si es más distancia y el modelo plano? Y me fui a las páginas que ellos muestran, donde están las rutas y las distancias y demás. Y me encuentro, es decir, aquí nuevamente Pepe Lucho se hace bullying a sí mismo. Me encuentro que existen unos acuerdos de límites, de fronteras, de rutas comerciales, de permisos, que no es simplemente para ir de un punto a otro, tomar el camino más corto porque en el medio hay que parar, hay que llegar a un puerto para descargar mercancía y para cargar mercancía. Entonces no funciona como simplemente trazar dos puntos y ya, viajar. No es así. Y en cuanto a la parte aérea también, bueno, aquí voy a tomar como ejemplo eh, esta pelotica. Nuevamente, bueno, ha sido la que me ha acompañado en todo el video. A mí me enseñaron lo siguiente, bueno, ahí podemos ver unas líneas que parten del centro hacia afuera, hacia el extremo, que es donde teóricamente está la Antártida y el muro de hielo y demás. Bien, entonces, de polo a polo, voy a tratar de ponerla aquí como con estas letras, así, bueno. De polo a polo vienen unas líneas imaginarias, como unos cascos de naranja, que son los meridianos, esto marca la longitud, y así unos círculos completos, no se cortan en los polos, sino que son completos, algo así como esto, ¿cierto? Horizontales, que son los paralelos, y bueno, aquí así es como funciona la tecnología del GPS y de ubicación, que bueno, el GPS es algo más contemporáneo, pero esto es algo de hace décadas que toma referencia de ubicación en la parte aérea. Entonces, para ir de un punto a otro, voy a poner un ejemplo simple, me lo acabo de inventar, de Moscú a Nueva York. Entonces se toman estas líneas imaginarias, estas paralelas, digamos, para seguir una secuencia. Supongamos que están sobre el mismo paralelo. Solo un ejemplo para que Pepeluche no me ataque. Estamos de acuerdo que entre más nos acerquemos al polo, bueno, la parte alta donde tengo aquí mi índice, estoy ahí sosteniendo con el índice y con el pulgar, si nos acercamos más al polo, estos círculos se hacen más pequeños, entonces estas distancias se hacen más pequeñas. Por consecuencia, no es simplemente cuestión de trazar dos puntos e ir en línea recta, porque es una curvatura, entonces por eso las distancias, por eso es que tú ves plasmado en la pantalla cuando vas viajando en el avión, ¿sí? Tú ves en el asiento al frente, tienes tu monitor y ves que hay dos simulaciones, digamos, una como punteada, que nos está mostrando los dos puntos, ¿sí? En una curva, y otra, algo así como esto, o sea, vamos, ay Dios. Bueno, mira, imaginemos aquí las palabras, la palabra esta que está acá, las letras, ¿cierto? Estamos aquí en modo horizontal, teóricamente, pero nos muestra algo así como esto, la ruta. ¿Te das cuenta? Porque estamos viéndolo en un plano bidimensional, alto y ancho, nada más, alto y ancho. Estamos en una pantalla y nos muestra estos puntos, pero la distancia es mucho más larga en una curva y ellos deben elegir la ruta más corta, obviamente. Bueno, no sé si me hice entender aquí, tal vez me confundió, te confundí un poco, pero básicamente así es como funciona. Y bueno, vienen también entonces los TikTokers y los creadores de shorts y comienzan, no, pero es que ¿por qué se viaja de aquí a allá y se hace escala en tal país? ¿Y por qué para viajar de este país a otro tenemos que hacer escala en Miami o en Los Ángeles? ¿O por qué tenemos que ir a Nueva York? Bueno, primero que todo, Pepe Lucho, te pregunto, ¿tú sabes qué es un hub? Un hub, ¿sabes? En cuanto a temas de aerolíneas, un hub es un punto central donde sí o sí tienen que ir algunas aerolíneas con todos sus vuelos, sí o sí, pasar por ahí.
Te voy a poner un ejemplo muy claro. No te voy a decir la aerolínea, pero si yo quiero viajar de Colombia a Brasil, que son países fronterizos, tengo que primero ir a Panamá. Cuando yo voy a Panamá, me estoy alejando de Brasil. No importa si el planeta es plano o si es esférico, si hay curvas, si es un... No importa, pero ahí está. Colombia tiene frontera con Panamá y ahí está el hub de esta aerolínea. Y si yo voy para Brasil y parto desde Colombia, me estoy alejando. ¿Esto tiene lógica? ¿Esto tiene sentido? Bueno, tiene sentido, porque estamos hablando de temas comerciales, de temas lucrativos, de temas de logística, de temas de logística. ¿Te das cuenta? ¿Conocías esta información? ¿Lo tienes claro? ¿Por qué ellos se organizan haciendo escalas en algunos países por donde no es necesario pasar? No es necesario, pero hay un tema que tiene que ver con negocios, hay un tema que tiene que ver con lucro, pero obviamente las aerolíneas no están buscando lucro y aquí no hay negocio, aquí no hay dinero y no, no, no. Entonces tenemos que ir de punto a punto como tú lo digas, Pepe Lucho. Y el famoso ejemplo de Chile a Australia. Mira, ahí el mapa lo está mostrando, el de la izquierda. Si queremos ir de Chile a Australia, Chile es uno de los países que más se toma como ejemplo en estos casos de las rutas aéreas. Entonces tendríamos que, mira, pasar por Estados Unidos, inevitablemente, y tendríamos que atravesar el Polo Norte. Mira, ahí está, evidente. ¿Lo discutimos? Mira, es tu modelo, es tu propuesta. Pero no, los pasajeros han mostrado, han tomado fotografías pasando por el Ártico, por el sector, disculpa, Antártico, sí, por el sector, la Patagonia y demás, y todos estos sectores de hielo. Bueno, aquí también me extendería mucho, pero ahí te lo dejo. Entiendo un poco que hay acuerdos, que hay negocios, que hay intereses y demás. No es simplemente trazar dos puntos y ya, así, así, como ir de aquí al supermercado. Así no funciona. Bueno, ay, la luna no está a 400.000 kilómetros, está a 40.000, a 50.000. Y como el hombre nunca ha ido a la luna, entonces ¿cómo se sabe la distancia? ¿Cómo se conoce esa distancia? Nuevamente, no es necesario romper la piel para saber si un hueso está roto. No es necesario sacar el feto para conocer su, su sexo. Y aquí pasa lo mismo. No es necesario para conocer la dimensión de una estrella. Los astrónomos en la antigüedad incluso utilizaban unas técnicas de geometría, ¿sí? Bueno, se me escapa el nombre, unas relaciones trigonométricas, teoremas de triángulos y demás. Bueno, para explicarte así de una manera muy, muy fácil, ¿has notado la diferencia de lo que ves cuando te tapas un ojo? Hay ciertas cosas que ves, hay ciertas cosas que no ves, y cuando haces este cambio, pues pasa lo mismo. Entonces, aquí tú puedes lanzar como unas proyecciones a un punto en común y a través de teoremas de triángulos. Esto lo hacían con telescopios en la antigüedad y acertaban con un alto nivel de cercanía, ¿sí? No es necesario viajar hasta la estrella para medir esa distancia. Aquí te pongo el ejemplo simplemente. Bueno, el tema va mucho más allá nuevamente, pero mira cómo te lo explico aquí de una manera muy simple. Teorema de triángulos y geometría. Entonces, ¿por qué si la Tierra está tan cercana y estamos estáticos, por qué siempre vemos la misma cara? O sea, se identifican los mismos cráteres. Al fin, que hay una cara oculta o no hay una cara oculta, o esto es un holograma o es una proyección de drones, que tengo entendido que ha existido desde que el hombre existe, pienso yo, la luna. No sé si las antiguas civilizaciones no la conocían y después llegó el hombre y la creó con tecnología y la puso ahí y existe hace, no sé, 200 años, pero creo que siempre ha estado ahí. Entonces, mira las distancias que se marcan ahí con esa línea, ¿sí? Si vemos la luna en caída vertical, digamos, esta proyección de su altura, y si la vemos a la misma distancia, ¿tendríamos que ver la misma cara, los mismos cráteres o diferentes? Pienso yo que diferentes, ¿sí? Y aquí simplemente habría que aplicar un poco del teorema de Pitágoras, el famoso 3, 4, 5. ¿Lo conoces, Pepe Lucho? Bueno, en fin, no te quiero ofender ni quiero que te sigas humillando. Y aquí podríamos hablar de eclipses, que los eclipses también, yo creo que es una de las demostraciones más de que nuestro planeta es así, de que nuestro planeta es redondo.
las sombras, incluso las fases de la luna, esas sombras que menguante, fase creciente, luna llena, luna media, luna gorda, delgada, no me las sé, pero son sombras curvas. No se supone que si el planeta fuera un disco y cuando hay dos cuerpos, digamos, hay un cuerpo obstaculizando entre dos cuerpos, entre dos astros, no se supone que esta intervención generaría una sombra, eh, no sé, tipo domo o tipo línea, algo horizontal, no sé. Pero ¿por qué se crean estas sombras así curvas? Explícamelo, Pepelucho. Uy, el tema del magnetismo, esto es tremendo. Dicen que no existe, que no hay. Bueno, no es que no haya. No está como nos lo enseñaron en el polo norte y en el polo sur, sino que el magnetismo o la atracción para que funcionen las brújulas está en el centro. ¿Sí? Como tenemos un disco, en el centro hay una gran piedra, una roca gigantesca de hielo que es lo que causa esta atracción. Bueno, Pepelucho, te cuento. Coincido, te la compro, perfecto, pero hay que aclarar algo. ¿Sabías que para que exista el magnetismo se necesitan dos polos, dos entidades opuestas, negativo y positivo? Fíjate que ahí, para efectos digamos, de referencia, tenemos dos colores. El azul está mostrando el norte, ¿sí? Necesitamos dos polos, sí o sí, no podemos tener uno solo. Entonces también llegan los argumentos para mí acomodados, que como tenemos un disco, estos polos están en el extremo intercalándose, digamos como a modo de curva, positivo negativo, creando como una porción de circunferencia, una semicircunferencia, digamos, positivo negativo, y va como en círculo. No es como nos lo enseñaron. Entonces, nuevamente, pónganse de acuerdo al fin. Tenemos una piedra, una masa en el centro que es gigantesco, que es una bola de nieve que crea toda esta atracción del disco hacia el centro. Ese es el magnetismo. Entonces, la teoría de polos como que aquí se desvía un poco y se dice que esta piedra es gigantesca y se llama Black Rock. Es negra, no es blanca, es negra. Entonces, de allí nace el nombre de la institución financiera más grande del mundo, BlackRock, ¿sí? Los dueños del mundo a nivel economía. Bueno, pues no queda más que creerte tal vez, pero mira que son discursos a veces acomodados. Acomodados porque el tema de los polos no tiene, pienso yo que no tiene discusión. No me puedes hablar solamente de una polaridad. No me puedes hablar de una polaridad, creo que no. Necesitamos positivo y negativo. El Tratado de la Antártida, es que cómo es posible que más de creo que 200 países aproximadamente que son en el mundo, firmaron un tratado que prohíbe la entrada. A ver, muéstramelo, porque no es así, no es tan así. Me puse en la tarea de buscar información y creo que son, no sé, menos de la mitad, 56, 57, que sí firmaron unos acuerdos para prohibir pruebas de armamentísticas y militares y demás. Entonces, bueno, aquí sí el tema, digamos que está muy por fuera de nuestro alcance, del tuyo y del mío, porque se dice que es que hay un muro tan alto que es impenetrable, que no nos podemos acercar porque eso está vigilado por ejércitos y por aquí y por allá, y que no, pero también hay videos donde hay personas que se han acercado, navegando, se han acercado, han pisado la Antártida. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Entonces, que las temperaturas son tan extremadamente frías y que la densidad del aire y por allí y por acá, entonces no se pueden acercar los aviones porque el combustible se congelaría, los helicópteros no pueden acceder. Entonces, yo me pregunto aquí también, ¿y entonces cómo tú sabes todo eso? ¿Cómo lo sabes? ¿O dónde encontraste esa información? Si es ultra secreta, entonces ¿cómo la encontraste? ¿O de verdad está tan prohibida la entrada? Insisto, aquí el tema ya está un poco más fuera del alcance y a veces como que cansa, el tema cansa. ¡Wow! Uno de los temas más importantes, la astronomía, la estrella polar, lo que han utilizado los navegantes a lo largo de siglos y siglos, ¿sí? A través de la historia, para ubicarse, para guiarse, para navegar justamente. Entonces, tenemos las osas, tenemos, bueno, la estrella polar, y tenemos un giro a la inversa en el polo norte y en el polo sur, pero como no existen los polos, como estamos en un disco,
tendríamos un panorama idéntico. Y esto también está en un video bastante interesante. Yo lo vi en TikTok, digamos en su parte resumida, después me fui a YouTube. Y es tremendo cómo muestran, pues con sus equipos, los astrónomos con sus telescopios, las cosas, cómo las identifican. Y aquí yo me quedaría corto porque mira, no soy astrónomo, no tengo el conocimiento, pero a través de los años pues se han identificado estas constelaciones, que Andrómeda, que la Osa Menor, la Mayor, la Cruz del Sur, nubes de Magallanes. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, eso está ahí, eso está en las investigaciones, en los estudios, en la astronomía. Y esto es un marco de referencia para evidenciar las diferencias de panoramas en los polos, ¿sí? Y esto demuestra que tenemos un panorama que gira en un sentido y el otro en otro sentido. Es decir, los que están aquí ven esto, los que están aquí ven esto, más o menos. Entonces, explícame esto. O sea, créeme que esto es de las cosas más, nuevamente, más evidentes para demostrar este modelo, ¿sí? Pero bueno, también entonces posiblemente todos los astrónomos a lo largo de la historia y los que se han dedicado a analizar y a observar el firmamento y a los que han identificado los planetas del sistema solar, porque también se pusieron de acuerdo para engañarnos, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque estamos en un sistema solar con planetas que son así, pero justamente, precisamente, no sabemos por qué. Obra y gracia del Señor, misteriosos son los caminos de Dios que nos puso en un disco, en un modelo plano, y los demás son esféricos. Misterios. Bueno, aquí te invito a que investigues sobre esto. El experimento de Foucault, estamos hablando de algo de hace décadas, ¿sí? Con un péndulo para demostrar el movimiento del planeta, digamos el movimiento de rotación. No es tan, digamos, tan sencillo como hablar de la famosa plomada, de la plomada que utilizan los albañiles, los maestros de construcción cuando están haciendo un muro, que simplemente tienen un elemento con una cuerda y el péndulo que cae en punta para construir la verticalidad. No es tan así, ¿sí? Te invito a que complementes. Esto está se me escapa el nombre del sitio donde está, en Francia originalmente, y está en diferentes museos en el mundo. En Barcelona se me escapa el nombre del museo, lo puedes también encontrar creo que en Londres. O sea, esto está en diferentes partes del mundo, y detrás de esto pues inicialmente estaban todos estos científicos, estas organizaciones que se dedicaban a estudiar, a analizar, a investigar, a hacer experimentos para demostrar, no para hacer lo que tú haces hoy en día multiplicando una cadena de WhatsApp, ¿sí? Experimentos que han mostrado también sí, digamos en laboratorio, en el vacío, que un objeto incluso cae, mira, cae y no cae vertical. O sea, sí cae vertical, pero no cae justo en el mismo punto bajo su proyección. O sea, cae un poquito desviado porque el planeta se está moviendo. Estamos hablando de cosas microscópicas que no lo vas a evidenciar con la caída de esta pelota, obviamente, pero también se ha demostrado, se han hecho estos experimentos en laboratorio. Te pregunto, Pepe Lucho, aquí te la dejo. ¿Has notado que cuando tú te ubicas al lado de un edificio alto, tú miras hacia la parte alta, ves como si el edificio se fuera a caer, como si estuviera curvado? ¿Sabes por qué se produce este efecto? Te lo dejo de tarea. Y como no existe la gravedad, mira, estas estructuras, estos edificios súper complejos que son la consecuencia de mucha ingeniería, de arquitectura, de diseño, de muchísima matemática, de física, para evitar que se vayan a caer con el paso de los años, para que soporten sismos, se hacen buscando el centro de gravedad, se hacen teniendo en cuenta la gravedad. Entonces, explícame por qué se hace esto si la gravedad no existe. Los vehículos de Fórmula 1 también se hacen buscando el centro de gravedad para concentrar las fuerzas, para saber cómo distribuir el peso. Y en todo esto influye la gravedad. ¿Has visto cuando ponen, por ejemplo, objetos, digamos, en equilibrio? Allí está el centro de gravedad, donde se suman, se concentran las fuerzas. ¿Lo has visto? En todo esto interactúa la gravedad también. Mira, me desvío aquí un poquito, volviendo a ese tema con el asunto de Foucault. Foucault, bueno, no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Y viene entonces el giroscopio, que es un artefacto con unas guías, con unas esferas, algo bastante complejo. Bueno,
complejo entre comillas, que demuestra, está sometido a diferentes movimientos, a fuerzas, para demostrar también la rotación, el famoso giroscopio. Ahí está, ve a la internet e investigas más. Nuevamente, no te quedes con lo que yo te digo aquí. ¿Conocías esto, Pepe Lucho? La presión atmosférica no existe, es decir, toda esta capa de aire, bueno, de diferentes gases que tenemos encima, no existe. No existe, como estamos estáticos, por eso es que la teoría del movimiento de traslación y de rotación queda descartada, porque si no estaríamos ya fuera de órbita, o sea, ya hubiéramos salido disparados, pero como la presión atmosférica no existe, entonces tampoco es necesaria porque estamos estáticos. A ver, entonces me estás diciendo, mira, eso es un barómetro, mide bares, que las personas que se dedicaron a estudiar bueno, de allí se desprenden los milímetros de mercurio, los bares, las libras sobre pulgada cuadrada, todo esto se descarta y obviamente sus conversiones y demás. Y para todo lo que se aplica a esto, incluso para echarle aire a la llanta de tu bicicleta o de tu coche, allí se toman en cuenta la presión absoluta, ¿sí? La sumatoria de la atmosférica con la presión que tú estás inyectando al sistema y demás. Entonces todo esto queda descartado. Como no hay presión atmosférica, entonces la altura no influye. La altura no influye sobre el nivel del mar. Por eso es lo mismo estar a 0 metros, estar en la playa, a estar, por ejemplo, en Bogotá, que es mi ciudad natal, o a estar en La Paz, en Bolivia, estar allá en Santa Cruz y demás. Es lo mismo. No hay diferencia de presión, entonces no hay diferencia de densidad en el aire y por consecuencia nos sentimos igual allá y acá. El oxígeno es el mismo porque la presión atmosférica no existe. A los futbolistas no les cuesta trabajo, no les cuesta trabajo hacer deporte allá o en el mar. Es lo mismo. Uy, créeme que este es de lo más, pienso yo que es de lo más atrevido. Afirmar que el aire no tiene masa o no tiene peso y no sentimos esa presión. En fin, entonces la ley de la sustentación que sostiene a los aviones se descarta, la que hace volar a los aviones y demás. ¿Y por qué vuelan los aviones? ¿Y por qué entonces si el planeta está rotando, se está moviendo, entonces por qué es lo mismo, digamos que casi el mismo tiempo, voy a poner aquí las palabras, la palabra viajar de aquí a acá que de allá a acá, si estamos, digamos que a favor del movimiento y después estamos en contra. Entonces, porque es casi el mismo tiempo. A ver, entendamos que un avión es insignificante frente al planeta. El avión se está moviendo en conjunto con el planeta. Mira, cuando tú vas en un avión a 400 kilómetros por hora, ves al pasajero que está a tu lado quieto, estático, pero el avión se está moviendo a 400 kilómetros por hora. Cuando tú vas en el coche pasa lo mismo. Ves al pasajero, a tu compañero quieto. Si alguien está parado, está de pie afuera del vehículo y lo ve pasar, va a decir, esas personas se están moviendo. ¿Entiendes la relatividad en la física? Te pregunto, ¿esta pelota se está moviendo? Tú me vas a decir, obviamente que sí, porque está pasando de un lado a otro en la pantalla. Y yo te digo, no, no se está moviendo. Lo que se está moviendo es mi mano. Y ahí puedo seguir, no, no es mi mano, es mi brazo y en fin, me ha pasado. Me he montado en un tren de alta velocidad a más de 200, no sé, 250 kilómetros por hora. Imagínate esa velocidad, imagínate esa velocidad. Y tengo una mosca fastidiándome todo el viaje y la mosca está ahí como si nada, como si estuviera aquí en mi habitación. ¿Ves cómo todo se está moviendo en conjunto? A esa velocidad, la mosca me está fastidiando. ¿Tú crees que la mosca soportaría ese escenario de moverse, de estar frente al viento a esa velocidad? ¿Te das cuenta? Y te puede pasar en el coche. Vas a 100 kilómetros por hora, tienes las ventanas subidas y hay una mosca fastidiándote, como si nada, como si estuviera en la habitación. Pero cuando abres la ventana y choca el viento, entra el viento al vehículo, la mosca creo que sufre consecuencias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque es importante, Pepe Lucho, ir más allá. Pero no, la presión atmosférica no existe. Entonces todas estas capas, la biosfera, la ionosfera, la exósfera,
donde están las ondas de radio y de televisión. Todo eso es un invento de las élites y de las organizaciones. NASA, mentira. Bueno, aquí ya voy a pasar un poco más acelerado. NASA traduce mentira. NASA es una sigla en inglés. ¿Sabes qué significa? Y si nos vamos a su origen de la palabra como tal en hebreo, tiene una traducción. Tiene una traducción que tiene que ver con la altura. No te la voy a decir aquí. Ve y la investigas. Pero es una sigla, pero no. Pepe Lucho investigó, vio un video en TikTok de 30 segundos y traduce mentira. Nuevamente, la NASA lo ha dicho, esa figura que estamos viendo ahí es la consecuencia o es la sumatoria de muchísimas imágenes tomadas por los satélites. Pero bueno, como los satélites están configurados con Photoshop, entonces todo esto es un montaje. Uy, esta explicación también tomaría tiempo. ¿Cómo se compone? La NASA lo ha explicado. ¿Cómo se compone o cómo es la sumatoria de esa ilustración, de esa gráfica? Nuestro planeta no es una esfera perfecta como esta que te he mostrado todo este tiempo. El nombre de esa figura es esferoide oblato, ¿sí? Algo bastante imperfecto. ¿Conocías este nombre, Pepe Lucho? ¿Alguna vez lo habías investigado o lo habías escuchado? ¿O simplemente te quedas con lo que ves por ahí? Los satélites son una farsa, son un montaje. Están flotando con unos globos a muy pocos metros, están aquí cerca. Y ellos se encargan de manipular el clima. Bueno, esto es otro tema. Ellos se encargan de manipular los mapas, los GPS, toda esta tecnología de las comunicaciones, de los canales de televisión, de las ondas, sí, los GPS nuevamente. Todo esto es un engaño. Entonces, el Google Maps es también una alianza, una conspiración para mostrar el funcionamiento de estas estaciones. Están las estaciones espaciales, están los satélites y demás, pero no están orbitando, no existen las órbitas, no existen, esto es un invento. Entonces, mira, si yo dejo caer esta pelota, vemos una trayectoria vertical. Si yo la lanzo le aplico un poco de fuerza, ¿sí? Casi se me cae. Va a caer, obviamente, pero va a formar una curva. Ahora, si la lanzo con muchísima fuerza, va a caer, pero va a caer mucho más lejos y esa curva va a ser mucho más pronunciada. Ahora, si aplicamos esto, si digamos que la lanzo con bastante fuerza, que prácticamente no caiga nunca, sino que vaya siempre paralela al suelo, pues vamos a tener una órbita. Y si esto lo hacemos desde una altura considerable, pues así es como se va a mantener. Así es como se va a mantener, así es como funciona. Esto es física, no sé qué es, esto es astroaeronáutica, no sé qué ciencia será esto, no lo sé. Me disculpas ahí, por favor, que te quedo debiendo un poco. Pero así es como funcionan los satélites. Pero Pepe Lucho dice que están flotando con unos globos. En fin. Bueno, el efecto Coriolis, puedes ver, bueno, esto es un capítulo bastante gracioso de Los Simpsons. Bart llama a Australia para ver que el inodoro gira cuando se descarga el agua, gira en un sentido, en un hemisferio, y en el otro hemisferio gira en otro sentido. Esto es un tema que tiene que ver como con una fuerza invisible, pero se evidencia también. Puedes ir al Ecuador, donde está la línea que divide el mundo, y hay personas que lo hacen ahí con un platón, con un bowl, digamos como un lavaplatos. Le echan agua y bueno, el agua gira en sentido horario, luego se desplazan unos cuantos metros simplemente y vuelven y hacen lo mismo, y el agua gira en el otro sentido. La pregunta es, ¿cómo se explica esto si no existen los hemisferios? ¿Cómo se explican estas fuerzas que están ahí? Mira, están ahí las flechas en la imagen del planeta, ¿sí? En un sentido y en el otro. El efecto Coriolis es un invento. No sé. Explícamelo, por favor. Estoy abierto a entender y a cuestionar eso. Listo, terminamos. Ya, para terminar, mira. Si el planeta al final del ejercicio tiene un tope, un límite, es decir, no es una continuidad, no es una, si lo llevamos a la geometría básica, una línea es una secuencia de puntos, y los puntos, bueno, la línea curva, digamos que es una sumatoria infinita de pequeñas líneas, ¿sí? Si yo tomo una línea, una línea, una línea, una línea, y estas se van, digamos, desviando, pues van creando la curva, y esta forma como un ciclo, digamos que vuelve al punto inicial. Si no es así, si tenemos un tope, un límite, ya sea porque tenemos bueno,
un muro de hielo o es porque tenemos un borde. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia? Mira, solamente con el efecto de rotación ya tendríamos aquí un desmadre, como dicen en México. Ya tendríamos bastante complicación. ¿Qué pasaría entonces con la gravedad, con la forma verdadera? Porque como lo dije antes, no hay un acuerdo. O es un disco, o es un cuadrado, como un libro, o es un domo, o es una cápsula, o es una dona. Pónganse de acuerdo, ¿cuál sería su forma? Y tendríamos un centro, ¿cuál sería el centro? ¿El núcleo que se plantea aquí? ¿O sería la Black Rock? Que incluso dicen que algunos afirman que ahí, en esa piedra gigantesca de color negro, hay otros continentes y hay otras especies y hay dinosaurios y hay mucha información que no conocemos. Lo mismo después de la Antártida. O sea, más allá hay cosas ocultas y si son ocultas entonces, o sea, ¿cuándo conoceremos esto? ¿O tú cómo lo sabes? Mira que son muchas cosas que simplemente a veces parecen inventos, parecen fantasía, pero ¿cómo es posible que haya cero evidencia y cuál sería el propósito de ocultar toda esta información y bla, bla, bla? Bueno, en fin, entonces todo esto tendría unas consecuencias tremendas. Los polos, si se descarta el magnetismo, la gravedad, las fuerzas de atracción, los ciclos climáticos, cuando el Sol está más lejos del planeta porque la órbita no es perfectamente circular, es como una elipse, ¿sí? No es perfecta. Entonces, el solsticio, el equinoccio, las estaciones. ¿Tú conocías sobre todo esto, Pepe Lucho? Te pregunto. Y esto incluso es de primaria, Pepe Lucho. ¿Te lo has cuestionado? El círculo polar ártico, los trópicos, la zona del Ecuador, que es donde no hay estaciones. Yo, por ejemplo, lo vivo. Yo estoy en este momento en la Florida. Viví prácticamente toda mi vida en Colombia. Ya no se ve la nieve, el invierno como tal, el otoño, no se ve eso como si se vive, por ejemplo, en Nueva York, ¿sí? Entonces, como yo estoy cerca de la zona del Ecuador, pues no pasa esto. En un modelo plano, en una propuesta, planteamiento plano, esto es complejo de explicar. El terraplanista no puede, se le dificulta y tiene que a veces inventar cosas. No, es que el Sol en momentos hace un ciclo y cuando el planeta se mueve pero ¿cómo así? ¿Se mueve? ¿No me acabas de decir que es estático? Ah, pero sube, entonces como está subiendo, entonces esa es la supuesta gravedad. Los cambios climáticos, los eclipses también lo mencioné, que los eclipses es un fenómeno complejo que incluso es predecible. Te dicen, tal fecha, a tal hora vamos a evidenciar un eclipse, entonces es de tipo tal, entonces necesitamos este tipo de lentes para la protección de nuestros ojos porque van a haber unos rayos de tal tipo, dañinos para la vista y demás. Los eclipses se predicen y, y los vemos, se cumplen. Bueno, en fin, las sombras de los eclipses y demás. Mira todas las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias de un planeta con un borde, con un límite. Hasta aquí te dejo este video y para no irme sin aportarte algo de valor, bueno, bastante valor, yo creo que ya vimos hasta aquí hora y media, me tomé prácticamente una mañana grabando esto y ahora viene la edición. Mira, este es uno de los canales que, definitivamente te invito a que lo conozcas, a que lo explores. O sea, personas que se dedican a demostrarte experimentos, que se toman el tiempo de mostrarte la ciencia, la física, la matemática. Científicos que están aquí en YouTube, aquí están, de forma libre. No creo que Pepe Lucho visite estos canales, no creo que los conozcas. Yo creo que no necesita presentación. O sea, Quantum Fracture, también es una cosa de otro nivel. Date un blog, Javier Santaolalla, si no se me escapa el apellido, Santaolalla. Nuevamente, prefiero creerle a alguien que ha estudiado, que me demuestra, que conoce los números, las matemáticas, la física, que tiene un doctorado. Le creo más a él que a Pepe Lucho, así como le creo más a Carl Sagan. Si quieres, ya te lo dije, creo. Si quieres libros de él, me puedes contactar para que explores un poco de ciencia y conozcas más allá del reality, de lo que te muestran las series, los videos musicales, los artistas del momento y demás. Mira, visita este canal
Y uy, este es tremendo en TikTok, este lo sigo en TikTok, el físico gamer. Y hasta aquí te dejo ya este video, hasta aquí termino. Wow, si llegaste hasta aquí, si llegaste al final, de corazón te lo agradezco. Por favor, deja un like o un dislike. Si piensas que el planeta es plano, que la Tierra es plana, y pues obviamente porque se llama planeta, déjame en los comentarios, te leo, lo discutimos, lo conversamos en buenos términos, dentro de los marcos de respeto por el pensamiento del prójimo. Obviamente, Pepe Lucho, te invito de corazón a que no te hagas bullying, a que no te autosabotees, no lo hagas, no lo hagas. Si vas a argumentar, hazlo con evidencia sólida y no contradiciéndote a ti mismo, no lo hagas, no pases por favor vergüenza. Suscríbete activando la campanita y nos vemos en TikTok, en Facebook, en Twitter y en las demás. Muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Chao, chao.